a este primer CIPAS de la tarea 4 del curso de cálculo diferencial. Les habla el tutor Diego Martínez. Me indican por favor si se observa la pantalla compartida y si el audio es correcto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este primer CIPAS vamos a hablar acerca de derivadas, derivadas por definición y el álgebra de derivada, que son las diferentes fórmulas que utilizamos o expresiones que utilizamos para hallar de forma práctica la derivada de una función. Vamos a dar inicio con un video. ¿Escucha el video? ¿Te alcanzó a escuchar? Yo lo escuché, No, tutor. señor. Reproduzcalo nuevamente, a Sí. ver. Listo, regálame un Señor. segundito. Ya sea en tus clases, refiriéndose a esta operación mágica que toma como entrada una función y te devuelve otra, o simplemente es ese misterioso término matemático que haces. ¿Ahí se está escuchando? Sí, señor. Listo. Seguramente ya has escuchado el término derivada, ya sea en tus clases, refiriéndose a esta operación mágica que toma como entrada una función y te devuelve otra, o simplemente es ese misterioso término matemático que has escuchado en discusiones de personas mayores. Sea cual sea tu caso, es muy probable que te hayan definido esta operación como una tasa de cambio instantáneo para cada uno de los puntos individuales de una función. Pero, ¿qué significa exactamente una tasa de cambio instantáneo? A priori parece no tener sentido. ¿Cómo es posible que podamos hablar de una tasa de cambio de un único instante en el tiempo si por su propia definición una tasa de cambio implica interpretar qué tanto varía algo entre un instante A y un instante B? ¿No parece esto contradictorio? A pesar de ello, esta es la idea que la mayoría de los estudiantes adoptan como la definición formal de una derivada y proceden a resolver los ejercicios que sus profesores proponen sin antes dar un paso atrás y asegurarse que lo que están haciendo sea razonable o incluso obvio. Debemos saber que hay una gran diferencia entre ser enseñado sobre por qué algo es verdadero y desarrollarlo desde cero. Para entender entonces cómo nace la necesidad de crear el concepto de derivada, partiremos del siguiente ejemplo. Estamos participando en una competencia de robótica, donde nuestro robot debe viajar de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible, con la única regla de no sobrepasar el límite de velocidad de 4 metros por segundo. En caso de hacerlo, quedarás descalificado. El trabajo de los jueces es determinar si es que en algún momento el límite de velocidad es sobrepasado. Para ello, colocan una cámara que graba el recorrido y registra la posición del robot en cada momento de su trayecto. Estos datos se pueden visualizar en una gráfica de posición contratiempo. La meta entonces es encontrar una segunda gráfica que describa la velocidad del robot en cada instante de tiempo y ver si es que en algún momento se violó la única regla del concurso. Esto suena muy ambiguo, ¿o no? Dado que por definición sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, es evidente que para computar la velocidad del robot debemos considerar un intervalo de tiempo y el cambio de posición del robot en ese lapso. El resultado será la velocidad promedio que debería llevar el robot para cubrir la distancia que cubrió en el tiempo analizado. Bajo este hecho, podemos decir que es imposible relacionar a cada valor de tiempo una velocidad instantánea y en realidad solo podemos aproximar una velocidad promedio para dos puntos separados en el tiempo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dejamos el problema sin solucionar y cancelamos la competencia? Pues bienvenido, este es el mismo problema al que se enfrentaron los padres del cálculo. Bueno, evidentemente en su época los robots no estaban ni concebidos, pero no pierdan la idea. De una forma más general, la pregunta que estos grandes matemáticos se pudieron haber hecho es ¿cómo podemos encontrar una nueva función que relacione el cambio en el tiempo de otra? En nuestro caso específico, queremos encontrar la velocidad a partir del cambio de posición, pero esta idea se puede expandir a muchas otras áreas, como encontrar qué tanto crece una población, el beneficio de una empresa en función del tiempo, etc. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo anterior y veamos cómo fue que estos matemáticos lograron resolver el problema. Si partimos del hecho de que podemos calcular una velocidad promedio entre dos instantes de tiempo y sabemos que este resultado representa la velocidad constante que se debe llevar para cumplir la distancia que se recorrió en el mismo tiempo, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que la velocidad constante calculada se ve muy diferente a la velocidad real del robot, y la segunda es que no podemos llamar a nuestra velocidad calculada una función, ya que solo es una constante graficada. La mejor forma de visualizar cómo los padres del cálculo llegaron a su solución es con el siguiente ejemplo.
Dividamos el tiempo del recorrido en 4 y calculemos las velocidades promedio para cada uno de estos intervalos. Podemos ver que tenemos dos pares simétricos, pero dentro de cada par encontramos dos velocidades promedio diferentes. Si comparamos las animaciones del robot real y el robot con la velocidad que calculamos, vemos que ambos robots se parecen un poco más. Si bien no son exactamente iguales, ya podemos notar en ambos un cambio de velocidad entre los extremos y el centro del trayecto. Sigamos este mismo enfoque, pero ahora partamos nuestra gráfica en 8. Calculemos las velocidades promedio para cada intervalo y comparemos la simulación con el robot real. Ahora es mucho más evidente que el robot está incrementando y decrementando su velocidad y se acerca más a la animación real del robot. Esto nos sugiere una idea interesante. Si seguimos partiendo nuestra gráfica en más y más intervalos, la velocidad calculada se aproximará a la velocidad real. En sí, esta idea de dividir en muchos pedazos pequeños las funciones y analizar cómo cambian es la esencia de lo que representa una derivada. Pero volvamos a nuestra gráfica de posición y llamemos a las cosas por su nombre. A esto que hemos estado llamando velocidad, en realidad es la distancia recorrida del robot entre el tiempo de muestra, o de forma más general, podemos verlo como el cambio en el eje vertical de la función entre el cambio en el eje horizontal. Esta división es lo mismo que se conoce como pendiente en matemáticas. Si miramos a la fórmula de la pendiente entre dos puntos, vemos que el numerador y2 menos y1 es la diferencia en el eje vertical delta x, y x2 menos x1 es la diferencia en el eje horizontal delta t. Por lo tanto, calcular la pendiente de una función es lo mismo que obtener su tasa de cambio, y en nuestro caso, calcular la pendiente de la función de posición es lo mismo que encontrar la velocidad. Con estos nuevos términos definidos, podemos ir al ejemplo donde partimos la gráfica en 4, y en vez de computar la velocidad como distancia entre tiempo, veámoslo como la pendiente entre los puntos de corte de la gráfica delta x entre delta t. Ya que entendimos este concepto, podemos quedarnos con uno solo de estos fragmentos y ver qué pasa conforme hacemos que delta t se haga más pequeño. Cuando este valor se acerca mucho a 0, la pendiente de la recta entre los dos puntos se vuelve casi tangente, ya que están separados por un intervalo inimaginablemente pequeño, y así es como debemos interpretar a la derivada. No es más que la mejor aproximación a la recta tangente sobre el punto de análisis de la función, y nótese que estoy diciendo la mejor aproximación a la recta tangente sobre un punto específico de la gráfica. En ningún momento dije que sea exactamente la recta tangente porque caeríamos en el mismo problema con el que comenzamos al inicio del video. Ni tampoco estoy diciendo que esta es la recta que se consigue cuando delta t es infinitamente pequeño, porque reitero, caeríamos en el mismo problema de tratar de obtener un valor de salida para una sola entrada cuando estamos analizando el cambio entre dos puntos. Con esto dicho, nos debe estar explotando la cabeza al darnos cuenta de la sencillez que está detrás de las derivadas, pero aún no hemos acabado. Hay una pequeña convención de notación cuando hablamos de diferencias que se hacen pequeñas hasta aproximarse a cero, como en el caso de delta t. En esas situaciones dejamos de llamar a las diferencias por el símbolo delta y usamos la letra d. Entonces, cuando veamos la letra d seguida de una variable, quiere decir que estamos esperando en algún momento analizar qué pasa cuando la diferencia de la misma se hace tan pequeña que se aproxima a cero. Ya tenemos un concepto visual y claro de que es una derivada, pero es momento de entender su definición formal. Uno de los primeros temas cuando tomamos un curso de cálculo diferencial son los límites, pero una vez concluimos nos queda la duda de qué tuvieron que ver los límites con todo esto. Por ello, pongamos la definición formal de derivada en pantalla y analicémosla gráficamente. Usaremos de función de ejemplo nuestra función de posición contra tiempo. En la fórmula primero tenemos f de t más h. Esto quiere decir que tomaremos el valor de la función en un punto de interés t más un tamaño de paso h. Este h es lo mismo que el delta t que vimos anteriormente, por ello cambiaremos de variable para entender mejor. Al valor obtenido le restaremos f de t, que es el valor de la función evaluada en el punto de interés. El resultado de esta resta no es más que la diferencia de alturas entre f de t y f de t más h, o en otras palabras, delta de x. Entonces llegamos a la misma expresión dependiente que ya teníamos, delta de x entre delta de t, pero con un término extraño extra. Eso que ven ahí es un límite, y esencialmente nos sirve para saber qué le pasa a una función con un determinado valor de entrada sin tener que computar directamente ese valor en la función. Sé que suena raro, pero quedará más claro con el siguiente ejemplo. Nuestra función se lee de la siguiente forma: el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de x entre delta de t, y da como resultado lo que le pasa a la función cuando delta de t se acerca a 0. Esto suena similar, ¿o no? El límite viene a ayudarnos a expresar de forma escrita algo que ya sabemos, y es este concepto de hacer delta t más y más pequeño para que el cálculo de la pendiente se aproxime de mejor manera a la pendiente de la recta tangente en el punto de interés. Si nos damos cuenta, no hay nada nuevo. En realidad esta definición formal de derivada solo es una forma más elegante de plasmar todo lo que he explicado en el video hasta el momento. Después de todo esto, aún nos queda una incógnita. ¿Qué tienen que ver estas aproximaciones a rectas tangentes con la función de velocidad que estamos buscando?
Si sabemos que las pendientes de estas rectas nos dicen la mejor aproximación a la tasa de cambio de un punto de una función, es más que evidente que este valor es igual a la mejor aproximación para la velocidad para ese punto. Es decir, si recorremos toda la función y en una nueva gráfica a cada valor de t le asignamos un valor de bt igual a la pendiente de la recta en ese instante, obtenemos finalmente la gráfica de velocidad que mejor describe cómo cambia la velocidad del robot a lo largo del tiempo. Gracias a esta técnica podemos decir que este primer robot no violó en ningún momento la regla del límite de velocidad. Ahora analizaremos un segundo robot que produce la siguiente gráfica de posición. Para ello haremos uso del enfoque anterior donde calculamos las mejores aproximaciones a la recta tangente y recorremos toda la gráfica mientras grabamos los valores de pendiente en otro sistema coordenado. De esta forma obtenemos la gráfica de velocidad para este segundo competidor y nos damos cuenta que sobrepasó el límite de velocidad, por lo que quedará descalificado. Hemos aprendido que gracias a saber qué significa una derivada podemos obtener aproximaciones de la misma sin siquiera conocer la función primitiva que la describe, ni mucho menos tuvimos que resolver ningún tipo de ecuación. Lo más maravilloso de todo esto es que en unos minutos lograste entender de forma más clara que la mayoría de los estudiantes universitarios lo que realmente representa una derivada. ¡Felicidades! Listo. Bueno, espero que este video, cortico video de 9 minutos, haya sido bastante constructivo para aterrizar el concepto dependiente, el concepto de límite y su asociación con el concepto de derivada. Entonces, la derivada de una función f de x la vamos a denotar como f' de x, como lo observamos acá. Pero ojo, recordemos que una función no solo la denotamos por f, puede ser g, puede ser h, puede ser q de x, y la derivada entonces va a ser esa comilla que va a representar arriba. Y lo vamos a representar, la derivada, como la pendiente o la aproximación a la pendiente de la recta tangente de la curva en un determinado punto. Entonces, la derivada de una función la vamos a interpretar como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que se conoce como incremento, menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, esta es la definición formal de derivada. Y es el referente para realizar nuestro primer punto del taller. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de derivadas, no solamente puede aparecer f' de x, sino, por ejemplo, una función puede llamarse y. Perdón que se me trabó esto. Perdón, un segundito que me está molestando la aplicación. Sino también la podemos llamar como y'. Y no solamente podemos calcular la primera derivada de una función, podemos calcular varias derivadas de una función. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, etcétera. Que eso ya se conocen como derivadas de orden superior. ¿Listo? Entonces, a partir de la definición, vamos a encontrar la derivada de la siguiente función. F de x igual a 3/4 de x al cuadrado más 5x. Entonces, para poder encontrar la derivada de esa función, primero debemos identificar quién es f de x más h. Entonces, f de x más h, para poderlo identificar, ¿qué vamos a hacer? Donde está la x, donde aparezca la x, vamos a reemplazar por x más h. Y esto será f de x más h. Entonces, ¿qué me indica cómo queda la expresión al reemplazar x por x más h? ¿Quién me dice qué escribo? Tres cuartos
3/4. por X más H 3/4 al por X cuadrado. más H al cuadrado. No se, Dios mío, no sí. se está visualizando. Pero vuelvo a... ¿Se observa la pantalla compartida? Sí, la pantalla se ve. Sí, es que me está molestando esta aplicación, no sé por qué. Listo. Es f de x más h. 3/4 Por X más H al cuadrado. Entonces, como son dos términos, vamos a abrir paréntesis y escribimos x más h, X más cerramos H y lo elevamos al paréntesis cuadrado. y lo elevamos al cuadrado. Listo, muy bien. Más 5 por, Más abre paréntesis, sí, H, 5 X más H. x más h. Listo, muy bien. Esa expresión es f de x más h. Entonces, fíjense, tenemos dos paréntesis, entre uno de ellos hay un binomio al cuadrado, que es x más h al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos un binomio al cuadrado, Uno al más y desarrollar, otro menos. no, ambos quedan positivos. Eh, si fuera una diferencia a menos b, Sí, sí sí, queda sí. uno negativo, otro positivo. Entonces, un Ok. binomio al cuadrado, a más b al cuadrado, siempre se va a resolver como a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, de acuerdo a eso, si resolvemos ese binomio, ¿cómo quedará resuelto aplicando esa fórmula de a cuadrado más 2ab más b cuadrado? X al cuadrado más 2 por X Más 2 por x por h H por ujú, H al cuadrado. más Más H al cuadrado, eso. al cuadrado. Listo. Más el siguiente paréntesis ya lo Multiplicar, podemos. ¿cierto? Ujú. Dios mío, 5X permítame un segundito. más Qué pena 5H. con ustedes, es que esta aplicación me está, decidió molestarme el día de hoy. Pero a ver si encuentro una solución alterna. Regálame un segundito. No, no me quiero ir. No sé por qué me está molestando. Recuerda un segundito, intento solucionar aquí el inconveniente y ya seguimos. ¿Qué aplicación que no está?
Listo, ya cambié de aplicación. Vamos a ver si no me pone problema esto. Qué pena con ustedes. Listo. Y vamos acá. Entonces, decimos que f de x más h es igual a 3/4 de x más h al cuadrado, más 5 por x más h. Resolvimos el binomio que nos quedaba 3/4 de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Más. Este paréntesis lo podemos romper. Al romper ese paréntesis, ¿qué nos queda? 5x más 5h. 5x más 5h. 5h. Listo. Muy bien. Listo. Ya hemos roto el paréntesis. ¿Listo? Después de haber roto el paréntesis, vamos a romper el primer paréntesis. ¿Qué nos queda si rompemos el primer paréntesis? ¿Cómo nos queda la expresión? Pero lo que tenemos que hacer es el proceso de distribución. ¿Qué nos queda? Sería 3/4 x al 3 cuadrado cuartos. Muy bien. más Más 3/4 por 2, perdón. Entonces ahí podemos simplificar mitad, mitad, y eso nos va a dar 3/2. ¿Listo? Es más 3/2 de xh. xh. ¿Más cuánto? 3/4 de h al cuadrado. 3/4 de h al cuadrado. Listo, muy bien. Más 5x Más más 5h. 5h. Listo. Y ya hemos encontrado, sin paréntesis, la expresión que corresponde a f de x más h. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa expresión, entonces vamos a ver lo siguiente. Recuerden que, por definición, la derivada es el límite. Vamos a escribirlo por este lado mejor. La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es lo que tenemos ahí, menos f de x sobre h. Entonces, si reemplazamos en esa expresión, nos queda límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es f de x más h? Esta expresión que acabamos de escribir acá. Entonces, vamos a poner aquí la línea de la división y vamos a copiar la expresión. Toda esta expresión es f de x más h. ¿Listo? Pero a esa expresión, vamos aquí apenas, vamos en f de x más h. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner menos f de x. ¿Pero quién es f de x? Esta expresión es f de x. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Menos 3/4 de x al cuadrado menos 5x. ¿Por qué escribí menos 5x? Y no escribí más 5x. ¿Quién me dice? Escucho opiniones. ¿Por qué escribí menos 5x y no escribí más 5x si aquí dice más 5?
Porque la fórmula que tenemos acá arriba dice menos función de x, por eso queda Menos negativo. función de x. Ajá. Entonces, ese negativo va a hacer que cambien todos los signos de la función. Entonces, en este caso, 3/4 y 5 están positivos. Entonces, aquí los voy a escribir negativos. Si aquí estuvieran negativos, entonces aquí los escribiría positivos. Me cambiarían el signo. ¿Listo? Y todo esto está sobre. Listo. Entonces, pregunto, ¿qué expresiones que nos quedaron en el numerador se pueden cancelar? Más 5x con menos 5x Más 5x con menos y menos 5. 5x. Ajá, el último Listo, término. muy bien. ¿Qué otra podemos cancelar? 3/4 de x al cuadrado. ¿Con El quién? primero y el penúltimo. Y el penúltimo, con menos 3/4 de x al cuadrado. Correcto. ¿Alguno más se puede cancelar? Queda 3 medios de xh Entonces, ¿qué más nos 3 quedó? cuartos de h al cuadrado más 5h. No más. Límite cuando h tiende a 0 de 3 medios de xh más 3/4 de h al cuadrado más 5h. Como está sobre h, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A cada expresión, cada término, lo vamos a escribir sobre h. ¿Para qué escribimos a cada término sobre h? Para poder hacer un proceso de simplificación. Entonces, ¿qué nos queda? Límite cuando h tiende a 0. En la primera expresión que puedo cancelar. La h. La h. H con h se cancelan. H con h. ¿Y qué nos queda? Nos 3 queda 3. medios 3 de medios x. por x. 3 medios de x. Listo. De la segunda expresión que podemos cancelar. Una h. Se ¿Sí se cancela puede? el cuadrado, que es, si es h al cuadrado, es h por h. Entonces cancelamos el cuadrado con la h Con la de h. abajo. Y queda 3 cuartos de h. Y nos quedan 3/4 de h. ¿Más cuánto? 5h. Ah, no, ¿Seguro? 5. Más 5. Se cancela Más h con 5, h. porque cancelamos h con h y nos queda más 5. ¿Listo? Entonces, en esta expresión que nos queda, después de haber cancelado las h's, es donde vamos a sustituir el valor del límite. ¿A cuánto tiende el límite? Entonces, el límite A 0. cuando h tiende a 0. Entonces, donde esté la h, vamos a reemplazar por 0. Entonces, ¿qué nos queda? 3 medios de x más 3/4 por 0 más 5. Entonces, sabemos que si multiplicamos por 5, esa expresión nos da 0. Esta expresión nos da 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada de la función es de 3 medios de x más 5. Y ya hemos encontrado la derivada por definición, aplicando el concepto de límites. ¿Listo? Ahora, en la actividad 1, a ustedes les piden escoger un valor de x y reemplazarlo en la derivada y contrastar eso con lo que le den lo que. Entonces, vamos a escoger un valor de x. Yo quiero que x valga 2. Es lo que yo quiero. Puedo escoger cualquier valor de x arbitrariamente. En este caso, pues la derivada me dio una lineal, me dio una función lineal, entonces no va a haber problema de qué valor escojo. Entonces, vamos a reemplazar la derivada por 2. F' de 2. Me queda 3 medios, donde está x reemplazo por 2 más 5. ¿Cuánto me da esa operación?
Entonces, como podemos ver, en el numerador y el denominador hay 2. O sea que podemos cancelar los 2. ¿Qué operación me queda? 3 más 5, ¿Y cuánto es 3 más 5? 8. 8. 8. La derivada de 2. La derivada en 2 es 8. Vamos a ver qué significa eso gráficamente. Pues para ello vamos a abrir GeoGebra. Vamos para GeoGebra clásico. ¿Qué hacemos? Vamos a introducir la función. Recordemos que nuestra función es 3/4 de x al cuadrado más 5x. Listo. Esa es nuestra función. Como escogimos el punto 2 cuando x vale 2, entonces vamos a hacer lo siguiente para saber dónde va a quedar ubicado ese punto. Entonces, abrimos paréntesis 2, escribimos la letra F y entre paréntesis 2. Entonces, 2, f de 2. ¿Qué significa esto? Que cuando x vale 2, la función vale 13. Debe estar el punto por aquí arriba. Mira, aquí está el punto. Aquí está el punto A. Cuando x vale 2, la función vale 3. Listo. De acuerdo al video, nosotros vimos que en la explicación daban una relación de la derivada con la pendiente tangente a la curva cuando se acercaba a un punto, ¿cierto? Entonces vamos a ir para la tercera ventana, perdón, para la cuarta ventana, y vamos a escoger la opción que dice tangente. Seleccionamos tangente, damos clic sobre la función que está de color verde y damos clic sobre el punto. Y aquí salió de color negro la recta tangente a la curva que pasa por el punto A, cuando x vale 2. Y si observamos esa recta tangente, miren la ecuación, y igual a 8x más 3. Miren el valor de la pendiente de la recta tangente. ¿Qué número es? ¿Dónde está apuntando el cursor? ¿A qué número está apuntando el cursor? 8. Al 8. 8. Al 8. ¿Y cuánto nos dio la derivada en 2? 8. 8. 8. Esos dos valores deben ser exactamente iguales. Y estamos representando o identificando que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Michael, Tutor, en el video él decía que, o sea, que se acercaba a una función tangente, pero como tal no era la función tangente, porque si no ahí se complicaba sí, claro, por algo. se aproxima. Por eso decimos límite. Recordemos que cuando hablamos de límite, un límite es una aproximación. No es el valor exacto, sino es una aproximación a cero. Ok. ¿Listo? Pero entonces sus valores coinciden. Listo. Entonces, ¿qué verificamos? Que cuando reemplazamos a x por un valor y ese valor lo reemplazamos en la derivada, aquí nos dio 8, debe coincidir con la pendiente de la recta tangente en el punto respectivo. ¿Cuál es el punto? Entonces, x vale 2. Cuando x vale 2, en la función reemplazamos por 2 y al hacer la operación, eso nos da 3. Es que es el punto A que aparece acá. Y si trazamos la recta tangente a la curva, pues como es una recta, el número que aparece al lado izquierdo de la X, ese número corresponde a la pendiente. ¿Listo? Preguntas del proceso. No hay pregunta, entonces continuamos. Eh, yo tengo bueno, no es como una preguntita. Cuando se está haciendo la función, reemplazando la función por h más x X más más h, H. pueden Ah, aparecer diferentes casos de factorización, trinomios cuadrados perfectos, etcétera, etcétera. casos de factorización. De por sí el único caso de factorización que yo no lo explico así es acá. Aquí yo distribuí la H.
Ok, pero yo pude haber dicho que la expresión que me había quedado yo factorizaba la h aplicando factor común y cancelaba h con h. Pero de resto no hay más casos de factorización, así que común aplicar. Lo que sí sale para aplicar son binomios. Binomio al cuadrado, como el que aplicamos aquí, de aquí a acá. Puede aparecer binomio al cubo, binomio a la cuarta, y esas expresiones sí deben manejarlas. Entonces, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, aparece para aplicar binomio al cubo y binomio al cuadrado, pero eso no necesariamente es un caso de factorización. listo, entendido. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra expresión. F de x igual a menos 4x a la 3 más 2x a la 3, 2/3 de x al cuadrado más c. Y vamos a hallar la derivada de esa función. ¿Listo? Mm, bien. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a hallar f de x más h. ¿Quién es f de x más h? ¿Qué escribo para representar f de x más h? Menos Menos 4, 4. Ujú. abre paréntesis, Abrimos x más h al x cubo más al cubo más más 2/3 de, 2/3 abre paréntesis, x más x h al cuadrado al más cuadrado 5. más 5. Listo. Eso es f de x más h. Ahora debemos romper esos paréntesis. ¿Listo? Vamos a romper esos paréntesis. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ya habíamos dicho que a más b al cuadrado es a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Listo? Y a más b a la 3 es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Listo? Entonces, esas dos expresiones las debemos aplicar en lo que tenemos. Entonces, vamos a aplicarlo. Entonces, f de x más h es igual a menos 4 por, dice x más h a la 3. Entonces, vamos a resolver ese binomio al cubo. X más h a la 3. ¿Qué expresión nos queda? Tenemos que X aplicar eso. al cubo X al cubo más 4 por 3, 12. no, todavía no estoy rompiendo el No, paréntesis. ok, ok. Solamente estoy Entonces ahí resolviendo. es 3x 3 al cuadrado h h más más 3x h al cuadrado ujú, más más h al cubo. más h al cubo. Listo, cerramos paréntesis. Más 2/3. Y ahora vamos a resolver el binomio al cuadrado. Es x al cuadrado ¿más quién? Escribe después de x al cuadrado. 2xh más h al cuadrado. Listo, ya hemos resuelto el binomio al cubo y el binomio al cuadrado. El siguiente paso es romper los paréntesis. Es f de x más h es igual
Nos queda menos a 4 por x 4x al 4x menos menos 4x 4x al al cubo. cubo Ujú, más menos menos 12x x al cuadrado cuadrado h h menos menos 12 12x h al h cuadrado cuadrado más menos, h menos 4 menos h a 4 la 3. h cuadrado h a la H a la 3 eso. Listo. Y vamos a romper también el otro paréntesis que nos queda. Más 2/3 de x al cuadrado más 2 por 2, 4, 4/3 de xh más 2/3 de h al cuadrado. Listo. Ya tenemos identificado quién es f de x más h. Ahora sí, vamos a hallar el límite cuando h tiende a 0. Recordemos que es f de x más h menos f de x. Es f de x más h, que es todo lo que obtuvimos acá. Lo copio para no tener que volver a escribir todo. Listo. Menos f de x. ¿Quién es f de x? F de x es menos 4/3, pero con el menos queda positivo. 4/3 a 4x a la 3. Dice 2/3 de x a la 2 positivo. Con el menos queda negativo. Menos 2/3 de x a la 2. Y el 5 queda positivo, queda negativo. Negativo. Queda negativo. Ay, espere que aquí nos faltó una cosita. Nos falta un pequeño detallito. Cuando escribimos f de x más h, aquí nos faltó más 5 y aquí nos faltó más 5. Más 5, ahora sí, más 4x a la 3, menos 2/3 de x a la 2, menos 5. Listo. Y todo esto está entre h. Todo está entre h. Listo. Pero lo que tenemos que hacer es observar y verificar qué podemos cancelar. ¿Qué podremos cancelar? Entonces, podemos cancelar menos 4x a la 3 con más Más 5 4x menos a la 5 3. también. Más 5 y menos 5, claro. Listo. ¿Qué más podemos cancelar? 2/3 de x a la 2 2/3 de x a la 2, con sí. menos 2/3 de x a la 2. Listo. Ya cancelamos lo que podíamos cancelar. Ahora vamos a distribuir la h con lo que nos quedó. Es que nos quedó límite cuando h tiende a 0 de menos 12x al cuadrado h sobre h menos 12x h cuadrado sobre h menos 4h a la 3 sobre h menos 4/3 de xh sobre h más 2/3 de h cuadrado sobre h y ya. Listo. Entonces ya hice cada uno de los términos que me quedaron, que no cancelamos. Profe, ¿y por qué 1, menos 4 2, tercios? 3. Menos 4/3. Sí, hay un error, es más. Depende. Más 4/3. Y ese es este de acá.
4 tercios de xh más 2 tercios de h al cuadrado, que es esto. Listo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué Em, podemos hacer ahí? simplificar las H's. Cancelamos las Digamos, H's. Cancelamos las h. Entonces ahí nos queda que menos límite 12 X, cuando h tiende a Al 0 cuadrado. menos 12x al cuadrado. Cancelamos el menos Menos cuadrado 12 con la... 12 X, H, XH. Ajá, muy bien. Menos 12 xh. menos Menos 4H al 4H cuadrado, al cuadrado. Muy bien. H al cuadrado más Más 4 4 tercios tercios de X, X de X. de x Más 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 2 2 tercios tercios de de H. H. de h. Listo. Entonces, como vamos a hallar el límite cuando h tiende a 0, ¿qué ocurre? Las expresiones que tienen h nos va a dar 0, se van a desaparecer. Entonces, ¿quiénes se van a desaparecer? Cuando reemplacemos el límite. Esta se va a volver 0, esta se va a volver 0 y esta se va a volver 0. Entonces, si esas se vuelven 0, ¿qué nos queda? Que la derivada Menos Menos 12X al cuadrado. menos Más 12x al 4 cuadrado tercios X. más 4 tercios x. Listo. y ahora Esa es la reemplazamos X por un número cualquiera. ¿Sí? por un número cualquiera. Yo quiero reemplazar por 0 para que no me quede muy grande. F' de 0. ¿Cuánto me va a dar? Menos 12 por 0 al cuadrado más 4 tercios por 0. ¿Cuánto da esa operación? 0. 0. Entonces, la derivada en 0 es 0. ¿Qué significa eso? Que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto nos debe dar 0. ¿Qué significa que la recta tangente nos dé 0? Que nos va a dar una recta horizontal. La recta debe ser horizontal. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar acá y vamos a escribir la función. Menos 4x elevado a la 3 más 2 tercios de x al cuadrado más 5 más 0. Listo. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, queremos reemplazar por 0, abrimos paréntesis, 0, f de 0. Listo. Aquí está el punto. El punto en el cual queremos hallar la recta tangente. Entonces, una tangente a esta curva roja que pase por este punto. Listo. Y tenemos la recta tangente. Si ustedes observan en la ecuación de la recta tangente, ya no aparece x. ¿Por qué no aparece x? Porque su valor, el valor de su pendiente es de 0. Para comprobarlo que su valor es de 0, vamos aquí donde dice pendiente. De esta recta, listo, pendiente de la recta es igual a 0, que es el mismo valor que obtuvimos en la derivada, en ese punto. Preguntas del proceso. Listo, bueno, muy bien. Entonces, continuemos. Aquí tenemos un ejercicio algo diferente. En este caso tenemos una fracción. 3x al cuadrado más 2 sobre x más 3. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar hallando f de x más h. Tienes f de x más h. 3 3 por X x más más h al H al cuadrado cuadrado. más 2 sobre x más h más 3. ¿Listo?
Vamos a resolver el binomio al cuadrado. Entonces, al resolver el binomio al cuadrado nos queda que es f 3 de paréntesis 3 paréntesis de x x al cuadrado cuadrado más más 2 xh más más h h al h al cuadrado. cuadrado más 2 sobre x más h más 3. ¿Listo? Ahora rompamos ese paréntesis, nos queda 3x cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 2 sobre x más h más 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos quién es f de x más h. Entonces, recordemos que cuando vamos a hallar el límite es f de x más h menos f de x. Es decir, que es toda esa expresión, todavía no la voy a poner sobre h, porque la operación es un poquito larguita. Es toda esta expresión menos f de x. ¿Quién es f de x? 3x al cuadrado más 2 sobre x más 3. Perdón, x más 3. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué vamos haciendo apenas? F de x más h menos f de x. Estamos en la parte del numerador del límite. ¿Listo? Como es una resta de fracciones, pues obviamente debemos hacer la operación de fracciones. ¿Cómo restamos fracciones? En ¿Recuerdan cómo cruz, restamos fracciones? En cruz. Entonces comenzamos. Todo esto por esto. Entonces, ¿qué nos queda? Eso nos va a quedar larguísimo. 3x a la 2 más 6xh más 3h a la 2 más 2 por x más 3. Menos, ahora la otra diagonal. Esto por esto. Entonces, ¿qué nos queda? 3x a la 2 más 2 o x más h más 3 sobre los dos de abajo, que son x más h más 3 por x más 3. y sí quedó ¿Listo? larga. Ajá, queda bastante largo. En la primera parte tenemos 4 términos, 4 por 2, 8 términos nos salen. Y en la segunda parte, aquí, al hacer esta multiplicación, nos salen 8 términos más. Y al hacer esta multiplicación, nos salen 6 términos más. O sea, por un total de 14 términos que nos van a quedar en esa operación. ¿Listo? Entonces, para simplificar, paso en esa operación. Me voy por aquí. La ecuación que siempre hemos utilizado. Es bastante largo y no me cabe el espacio ahí. Entonces, tenemos una fracción. Es 3x al cuadrado. Vamos a ver si me la deja hacer todo. 3x al cuadrado más 6xh más 3h cuadrado más 3h cuadrado más 2. Y esto está sobre x más h más 3 más h más 3 menos otra fracción 3x cuadrado más 2 sobre
X más 3. Listo. A ver si por lo grande me la deja operar. Fíjense que en la parte de arriba nos queda la operación que habíamos indicado de ambos paréntesis. Y ahora los denominadores son iguales. Listo. Ahora sí nos quedó la expresión tal cual como la tenemos. Listo. Vamos a romper el paréntesis. Vamos a ver los 8 términos que van a salir. Listo. Ahí salieron los 8 términos. ¿De dónde salen esos 8 términos? Entonces, 3x cuadrado por x. Eso da 3x a la 3. 3x cuadrado por 3 nos da 9x cuadrado. Después 6xh. 6xh por x da 6x cuadrado h. 6xh por 3 da 18xh. Ahora 3h cuadrado. 3h cuadrado por x. 3h cuadrado x. Vamos a organizar aquí para que la x nos quede primera si no nos vaya a molestar después. ¿Listo? Entonces 3xh cuadrado. Y 3h cuadrado por 3, 9h cuadrado. Y ahora el 2. 2 por x, 2x y 2 por 3, 6. Esa fue la ruptura perdón, el resultado de la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Recuerden que les dije que salían 8 términos. Ahí están los 8 términos. Aquí tenemos que en este paréntesis hay 3 y en este paréntesis hay 2 términos. O sea que van a salir 6 términos. ¿Listo? Entonces hagamos la multiplicación. Listo. Aquí está la multiplicación del otro paréntesis. Están los 6 términos. Que es x por 3x cuadrado, 3x a la 3. X por 2, 2x. H por 3x cuadrado, 3h cuadrado. Venga, organizo acá. 3x cuadrado h. H por 3x cuadrado, 3x cuadrado h. Y 3 por 2, 6, que es de acá. Que se me perdió el orden en que iba. H por 2, 2h, 3 por 3, 9x cuadrado y 3 por 2x. Listo. Pero este paréntesis está antepuesto por un menos. ¿Qué va a hacer ese menos? Cuando rompamos el paréntesis, ese menos lo que va a hacer es que me va a cambiar todos los signos. Entonces, rompamos el paréntesis y podemos verificar que todos los signos cambian. ¿Listo? Y esa es la pequeña expresión que no me alcanzaba a escribir en la tableta. Entonces, por eso queda, es un poquito larguito, por eso la hice por ahí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Qué vamos a verificar? ¿Cuáles términos podemos cancelar? Entonces, ¿a quiénes podemos cancelar? Más A 6 con menos 3x, 6. 3x Listo. al cubo. 3x al cubo. A ver si me deja llevar toda la expresión. Llévesela toda con esto. Este con esto, ¿cierto? Ahí se Sí, muere. señor. Ahí se cancelaron. ¿A quién más? A A 6. 9x al cuadrado. Más 6 con A menos 6 con 6. menos 6. 9x al cuadrado. Con esto. Listo. ¿Quién más podemos cancelar? Aquí estos 2x dos. menos 2x. Listo. Ya los cancelamos también. ¿Y alguien más podemos cancelar? Tres. Por ejemplo, aquí dice 6x cuadrado h, aquí dice menos 3x cuadrado h. Estos dos los podemos operar. ¿Cuánto nos va a dar la operación? 6 menos 3, 3. 3x cuadrado h. 3x. Listo. Entonces, fíjense hasta dónde se redujo la expresión. ¿Sí ven? ¿Alguien más podemos cancelar, simplificar? No. ¿Listo? Es que observamos que arriba cada uno de los términos tiene h. ¿Sí ven? Vamos a aplicar algo que se llama factor común. Es como todos tienen h, vamos a factorizar la h. A ver si me acuerdo cómo es que se factoriza en esta. ¿Cómo es que se factoriza? ¿Cómo es que se factoriza?
Bueno, yo sé que hay un paso más corto, pero en este instante no lo recuerdo. Listo, ahí factorice h. Un poco arcaico el proceso, pero ahí lo hice, factorice h. Saqué el factor común. Entonces, aquí también una h, entonces queda 3x cuadrado. Aquí decía 18xh, quité la h, queda 18x. 3xh cuadrado, quité la h, entonces queda 3xh. 9h cuadrado, quité la h, 9h, y menos 2h, quité la h, queda el menos 2. Listo. ¿Para qué hice eso? Porque esa es la expresión que me va a quedar ya al final. Entonces, ahora sí podemos hallar el límite, pero un momentico la escribo. Límite cuando h tiende a 0, nos quedó h por 3x cuadrado más 18x más 3xh más 9h menos 2 sobre x más h más 3 por x más 3. Listo. Pues vengámonos para acá. Y todo esto está sobre h. Si todo está sobre h, significa que voy a poder cancelar esa h que factoricé con esta h de acá. Y me queda únicamente la otra expresión. ¿Listo? Me queda esta expresión. Esto es lo que me queda. Que esa expresión es la que voy a reemplazar por 0, porque es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, si reemplazamos por 0, ¿quién se va a ir? Se va a ir esta expresión, se va a volver 0, y esta expresión se va a volver 0. Y nos quedaría, por tanto, que la derivada de la función, ¿quién va a ser? Es una fracción donde en el numerador está 3x cuadrado más 18x. Ay, mira que hay otro que se puede que no lo escribe. Este también se va, porque h vale 0. Menos 2 sobre x más 3 por x más 3. Y x más 3 por x más 3 es x más 3 al cuadrado. Esta parte de acá. Me queda x más 3 por x más 3. Y x más 3 por x más 3 es x más 3 al cuadrado. Y ya hemos obtenido la derivada de la función. Si desean, tomen el pantallazo aquí a este proceso, ya que no aparece en la pantalla por lo extenso. ¿Listo? Bueno, y ya con esa expresión que obtuvimos, entonces el proceso es el mismo. Escoger un valor de x por el cual vamos a reemplazar y verificar que la pendiente de la recta tangente coincida con el valor de la derivada en este punto. Entonces, un valor corto o sencillo para operar es 0. Entonces, vamos a hacer f' de 0. Nos queda 3 por 0 al cuadrado más 18 por 0 menos 2 sobre 0 más 3 al cuadrado. Quedaría menos 2. Arriba queda menos 2 y abajo 0 más 3, 3, 3 al cuadrado, 9. Nos 9. queda menos 2 novenos. ¿Y menos 2 novenos a cuánto corresponde? ¿Cuánto es 2 sobre 9? Menos 0.22. 0.22 Menos suspensivo. 0.22. Eso es periódico. Listo. Ujú. Entonces, ese es el valor que nos debe dar la pendiente de la recta tangente. Vamos a verificar dónde está. Aquí estamos. Listo. Entonces, vamos a verificar qué es lo que nos da. Entonces, la función es una fracción. Arriba dice 3x al cuadrado más 2
sobre x más 3. Listo, esta es la función. Nosotros escogimos un valor para x de 0, entonces 0, f de 0. Listo, aquí está el punto. Y vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva que pase por este punto. Listo, y podemos verificar efectivamente que la pendiente es menos 0,22. El mismo valor que obtuvimos al reemplazar la derivada por 0. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, señor. Listo. Entonces, aquí el proceso es un poquito largo, un poquito tedioso. Eso es lo cansón porque sale bastante proceso. Pero igual si se lleva la secuencia correctamente, ahí no hay pierde. Bueno, continuemos con nuestra presentación. Resulta que aplicando esos límites, esa definición por límite, se encontraron la lógica de las reglas de derivación. Entonces, aquí les voy a presentar algunas de todas las reglas de derivación que hay, que son las que más necesitamos utilizar, en este caso para el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, si le pueden tomar pantallazo para que la tengan a la mano ahorita que vayamos a realizar unos ejemplos, sería genial. Entonces, la primera regla, si la función es una constante, su derivada siempre va a ser 0. Si ustedes miraban los ejercicios que hicimos, donde aparecía el número sin la x, ese número al final desaparecía. ¿Por qué? Porque su derivada es 0. Si la función es x solito, su derivada es 1. Siempre. No hay otro ejemplo a la regla. Si es x, su derivada es 1. Si es kx, su derivada es k. Entonces, por ejemplo, si la función es 4x, su derivada es 4. Si es 5x, su derivada es 5. Si es menos 10x, su derivada es menos 10. Si es kx a la n, entonces fíjense, el exponente pasa a multiplicar al numerito que tenga como coeficiente x. Ojo, si no aparece un numerito como coeficiente, sabemos que ese numerito vale 1. ¿Listo? Y al exponente le restamos una unidad. Es un ejemplo de esta función. F de x igual a 3x al cuadrado. Entonces, para su derivada, entonces el 2 va a multiplicar al 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 2 por 3 es 6x. Y al exponente le restamos 1. A 2 le quito 1, me queda 1. Cuando el exponente es 1, no lo escribo. Esta es la derivada. De 3x es 6x. ¿Listo? ¿Es por qué? Porque multiplicamos 3 por 2 y al exponente le restamos 1. ¿Listo? Aplicamos la regla que nos indica acá. Si tenemos que dos funciones se están sumando o restando, cuando vamos a hallar la derivada, entonces hallamos la derivada de cada una de forma independiente, aplicando las reglas que hemos visto antes. Si está multiplicando, entonces, son dos funciones, u y b, que aquí llamé u y b. Entonces, es la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Si están dividiendo, entonces es la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda elevada al cuadrado. El denominador debe quedar elevado al cuadrado. La siguiente es una regla que se conoce como regla de la cadena. Con ella deben tener mucho cuidado. En la regla de la cadena, entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que la función f de x es igual a una función g y dentro de esa función g hay una función h. Entonces van a haber funciones dentro de funciones. Ya vamos a ver un ejemplo cómo se aplica. Entonces, van a haber funciones internas y funciones externas. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que derivamos primero la función externa.
y lo que está dentro va a seguir exactamente igual. Y luego vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro. Y esa es la expresión que va a quedar ahí. Debemos tener cuidado porque a veces pueden haber varias internas. Entonces toca multiplicar por la derivada interna y por la derivada interna de la interna. Entonces, en ese aspecto debemos tener cuidado. Bueno, las otras reglas de derivación que ya son funciones trascendentales trigonométricas. Entonces, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, derivada de tangente es secante cuadrado y del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, por ahora, para su trabajo, estas son las funciones que deben tener en cuenta al momento de derivar. Entonces, esos conceptos vamos a aplicarlos resolviendo algunos ejercicios. Entonces, aquí tenemos una función muy sencilla. F de x igual a 2x a la 3 menos 5x cuadrado más 6x menos 2. Entonces, podemos observar que esta función es la suma y resta de diferentes funciones. Entonces, para hallar su derivada, nos decía la regla de derivación que hallamos cada derivada de forma independiente. Es esta derivada menos esta derivada más esta derivada menos esta derivada. Entonces, vamos a hacerlo. Derivada de la función. Entonces, pregunto, ¿cuál es la derivada de 2x a la 3? El 3 pasa a multiplicar al 2. ¿Cuánto es 3 por 2? El 3 6. multiplica al 2. Entonces nos queda 6. X X. Y al exponente le restamos una unidad al cuadrado. al cuadrado. Listo. La siguiente derivada, lo 10x mismo, menos 10x. menos 10x. Al exponente le restamos 1, 2 menos 1 queda 1. Listo. La siguiente derivada, derivada de 6x. Entonces recuerden que esa es la derivada de la forma kx, ¿no? Es esta. 6x de la forma Queda kx. Y la 6. derivada que nos queda, únicamente k. 6. O sea que su derivada es 6. Es más 6. Y la derivada de menos 2, 0. 0 porque es una constante. Listo, ya hallamos la Sí. derivada. Ya acabamos el ejercicio. Vamos a ver. El primer ejemplo que hicimos acá decía, era este. Menos 3 cuartos de x al cuadrado más 5x. F de x es igual a menos 3 cuartos de x al cuadrado más 5x. Hallemos la derivada de esa función. Nosotros lo hicimos por límites. Entonces, aquí es lo mismo. Este 2 viene a multiplicar acá. ¿Cuánto nos da la multiplicación? 6 menos 6. Nos queda menos 6 cuartos. Y si simplificamos, eso da 3 medios. Menos 3 medios de x elevado a la cuánto. X a la 1. De x X, a la 1. 1. Listo. Más, ¿cuál es la derivada de 5x? 5. 5. Listo. Ya hallamos la derivada. Y vamos a ver el ejemplo que nos dio. Miren. Bueno, que no yo le metí un menos allá. Aquí no había menos. Yo le metí un menos allá. Pero mire, 3 medios de x más 5. ¿Sí ven? Entonces nos ahorramos hacer todo este procedimiento y con un solo paso encontramos la derivada de la función. ¿Listo? Aquí en el ejemplo yo le metí este menos que no estaba. Por eso aquí nos dio negativo. Listo. Veamos este ejemplo. Entonces, como observamos, hay dos paréntesis.
Como hay dos paréntesis, significa que eso es una multiplicación. Al haber una multiplicación, el primer paréntesis es U y el segundo paréntesis va a ser B. Y recordemos la regla de la derivación para multiplicación. U por B derivado es igual a U derivado por B sin derivar más U sin derivar por B derivado. ¿Listo? Si U es igual a x cuadrado más 2x, ¿quién es U derivado? Derivamos esa función. ¿Cuál es la Es derivada 1, de x cuadrado? 1 más 2. 2x Derivada de x cuadrado, 2x. Recuerden que el 2 pasa a multiplicar. Aquí hay un 1, 2 por 1, 2. Y al exponente le restamos 1, nos queda 2x más 2. 2x más 2. Muy bien. Ahora, la derivada de b. b es igual 18x al 6x a cuadrado la 3 menos menos 5. 5b. La derivada es 18x 18x al al cuadrado menos 5. menos 5. Listo. Entonces ya sabemos quién es U, quién es U derivado. Ya sabemos quién es B derivado. Ahora simplemente vamos a aplicar la regla de derivación. F' de X es igual a U derivado. ¿Quién es U derivado? 2x más más 2. por B sin derivar. ¿Quién es B sin derivar? 6x al 6x a cubo la menos 3 5x. menos 5x. Más U sin derivar, que es X al X al cuadrado más cuadrado 2x. más 2x por B derivados, que es 18x cuadrado menos 5. Listo. Y ahí tenemos que romper esos paréntesis para que nos dé la derivada de la función. Es como rompemos el paréntesis, lo que hacíamos en la aplicación hace un rato. Es este por este. Entonces, 2 por 6, 12. 12, x a la X a 4. la 4. Ujú. Este por este. Menos Menos 10x 10 al a la cuadrado. 2. Ujú. Ahora, perdón, este por este, más 12x a la 3, y este por este, menos Menos 10x. x. Ujú. Ahora, este por este, nos queda más 18x a la cuarta. Este por este, más por menos, menos 5x a la 2. Este por este, 2 por 18 es 36, más 36x a la 3, y 2 por menos 5 es menos 10x. ¿Listo? Ya rompimos el paréntesis. Ahora, ¿quién podemos simplificar? Entonces, ¿quiénes tienen x a la cuarta? Este y este de acá. ¿Cuánto me da esa operación? 12 más 18 es 30. 30x a la cuarta. Ahora vamos con x a la 3. ¿Quiénes tienen x a la 3? Este y este de acá. 36 más 12, 48. 48 a la x a la 3. Más 48, x a la 3. Listo. Ahora, ¿quiénes tienen x a la 2? Este tiene x a la 2 y este tiene x a la 2. Entonces, menos 10 menos 5 es menos 15. Menos 15x a la 2. Y me quedaron los que son x, menos 10x, menos 10x, que son menos 20x. Listo. Y ahí quedó la derivada de la función. Pero ojo, el proceso de derivación, o sea, cuando usted aplica la regla de derivación, ese proceso es hasta acá. ¿Listo? De ahí para adelante son procesos algebraicos.
Es decir, aplicar operaciones algebraicas para simplificar la expresión que le quedó. Pero en sí, el paso aplicando reglas de derivación es únicamente acá, cuando aplicamos esto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Y esa es la función y esa es la función que bota GeoGebra, ¿no? Y esta es la función que debe votar GeoGebra. Ujú. Esta es la función que debe votar GeoGebra. Aunque a veces GeoGebra no hace el proceso de simplificación. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces, aquí tenemos una fusión de cosas. Tenemos división, tenemos trigonométricas y tenemos regla de la cadena. Entonces, vamos a aplicar los tres aspectos. Entonces, comencemos primero. De forma general, esto es una división. Entonces, ¿cuál es la regla de la división? Si tengo u sobre b derivado, esto es igual a u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado sobre b elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces comenzamos identificando quién va a ser u y quién va a ser b. Entonces, ¿quién va a ser u? La función de a. Esto va a ser u. Y la función de abajo va a ser b. Esto va a ser b. ¿Listo? Entonces vamos a derivar. Es u es igual a coseno de 2x más 1. Entonces fíjense, aquí comenzamos al derivar a tener en cuenta la regla de la cadena. Hay una función externa que es el coseno. Y dentro del coseno está 2x más 1. Recuerden que cuando aplicamos la regla de la cadena, derivamos primero la función externa, lo del paréntesis sigue igual y luego multiplicamos por la derivada interna. ¿Listo? Es u derivado. ¿Cuál es la derivada de coseno? Miren la tabla de derivación. Derivada de coseno, Menos seno de menos cos seno. de X. Menos seno. Pero en este caso, x es lo que está dentro del paréntesis. ¿Quién está dentro del paréntesis? 2x más 1. ¿Listo? Multiplicado por la derivada interna. Es decir, la derivada del que está dentro del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? ¿Cuál es la derivada de 2x? Derivada de 2x, 2. Recuerden que es de la forma kx. Si f de x es igual a kx, su derivada es igual a k. ¿Y recuerdan la fórmula? La regla. ¿Y cuál es la derivada de 1? Están derivando 2x más 1. Solamente estoy preguntando cuál es esta derivada y cuál es esta derivada. La derivada de 2x es 2. ¿Cuál es la derivada de 1? 1. No. ¿Cero? Es de la f de x igual a k. Si f de x es igual a k, ¿cuál va a ser su 0, 0, derivada 0. siempre? Cero. Esta derivada es 0. Entonces 2 más 0. ¿Cuánto es 2 más 0? 2. Dos. Listo. Entonces ahí tenemos la derivada que es 2. ¿Listo? Entonces ya derivamos la función, pero vamos a organizar esto. Ese 2 que quedó volando al final lo voy a poner de primeras. Menos por 2 queda menos 2 seno de 2x más 1. Listo. Entonces ya tenemos u y u derivado. Ahora vamos con b. ¿Quién es b? B es coseno de x a la 3. Vamos a derivar b. También Derivada es de menos coseno seno. Menos seno. es menos seno. Muy bien. X a la Y lo 3. que está dentro del paréntesis sigue igual.
pero como lo que está dentro de paréntesis no es x exactamente, sino x elevado a la 3, entonces multiplicamos por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Recuerden, el 3 pasa a multiplicar al lado izquierdo y al exponente le restan una unidad. Entonces, derivada de x a la 3, 3x al cuadrado queda. 3x al cuadrado. Muy bien. 3x al cuadrado. ¿Listo? Y si organizamos, entonces nos queda menos 3x Menos 3 al cuadrado seno de seno x a la de 3. x a la 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos u derivado, b y b derivado. Entonces vamos a aplicar la regla de derivación. Entonces dice, u derivado. ¿Quién es u derivado? U derivado es menos 2 seno de 2x más 1 por b sin derivar. ¿Quién es b sin derivar? Coseno de x a la 3. Coseno de x a la 3. Menos u sin derivar. U sin derivar. ¿Quién es u sin derivar? Coseno de 2x más 1 por b derivado. ¿Quién es b derivado? No me alcanzó acá, espera, corro eso. Es menos 3 x al cuadrado seno de x a la 3 sobre b elevado al cuadrado. Cuando van a escribir b elevado al cuadrado, lo pueden hacer de dos maneras. Pueden abrir un corchete, coseno de x a la 3, todo al cuadrado. Lo pueden escribir así. ¿Listo? Esa es una forma. Si no lo quieren escribir así, lo pueden escribir de esta manera. En vez del paréntesis y el cuadrado por fuera, van a poner el cuadrado encima del coseno. Coseno cuadrado de x a la 3. Son dos formas diferentes de escribir. ¿Listo? Y ahí ya nos quedó la derivada. De esa derivada, lo único que podemos hacer es organizar la segunda parte. Poner este 3x cuadrado de primeras. Menos por menos, menos por menos, más. Más 3x cuadrado, coseno de 2x más 1 por seno de x a la 3. Sobre coseno cuadrado de x a la 3. Y ahí ya tenemos el valor de la derivada. Recuerden que para el segundo punto también deben escoger un valor para x, reemplazar en la función, hacer la operación y verificar que la recta tangente coincide con el valor que le dé la función en la derivada. ¿Listo? ¿Preguntas de ese ejercicio? ¿Dudas, inquietudes? Obviamente esto es de seguir practicando, ¿no? Eso con dos ejercicios no es que uno ya le coja el tiro y esté uno volando haciendo derivada. Es de seguir practicando y practicando. Bueno, entonces vamos a dejar este encuentro hasta acá. Nos vemos en la próxima semana con el siguiente CIPAS. Les agradezco su asistencia y participación. Me permito detener la grabación.